don de Dios te da todo para conquistar que era imposible conquistar para ti. Ya tenía esta chaqueta, pero acuérdate que aquí, por ejemplo, en esta camiseta siempre promocionamos SQ en inglés. Acuérdate que está el IQ, ¿no? Inteligencia intelectual, o sea, la parte intelectual, y está la EQ emocional, y yo me enfoco en SQ, la espiritual. ¿Por qué? Porque entendí que fuera de toda religión, en lo único que nos queda es eso, esa inteligencia espiritual, entender que el don de Dios habita en nosotros y que si aprendemos a conectarnos a ese don que Él nos dio, que no viene sino sencillamente de su espíritu, de esa porción que nos dio, y caminamos desde esa luz, todas las cosas que anteriormente trabajaron en contra nuestra, ahora trabajan a favor nuestro. Te voy a poner un ejemplo. En el caso mío, acuérdate que el propósito de todo esto es para testimonio de fe, de que la gloria de Dios está en nosotros. Entonces tiene que ser de esta manera. Yo desde niño nunca entendí la ortografía, nunca tuvo sentido para mí. Estuve en buenos colegios con profesores privados en Colombia, en Estados Unidos. Nunca la entendí hasta el día de hoy. No tiene sentido. La única que escasamente tiene sentido para mí es la coma, porque sé que si pongo muchas cosas vale la pena poner una coma. De resto no entiendo ni papa. O punto aparte, punto seguido, ya se me complica la vaina. ¿Por qué voy con esto? Cuando entendí estas debilidades mías, estas fragilidades mías y muchas otras que tengo y que tuve, que he ido superando poco a poco a medida que trabajo en esto que estamos hablando, solamente cuando entendí el don de Dios es que empecé a superar todas esas cosas. ¿Qué quiere decir superar? Que ahora tengo mejor ortografía, para nada, nunca la entendí. La diferencia es que hoy en día ya tengo ChatGPT, tengo una cantidad de cosas que puedo utilizar a mi favor. Pero es esto lo que me dio la fe para entender que ese era el camino de mi don. Quiere decir, por medio de las cosas en las cuales yo era más débil, por ahí mismo me estaban llamando que tenía que agarrar. El don mío, el que Dios me dio, a medida que empecé a descubrirlo, a practicarlo, a activarlo, como dice la Biblia, ¿te acuerdas cuando el apóstol le decía a Timoteo, activa el don que hay en ti, aviva el don que hay en ti? ¿Es de qué manera? Haciéndolo, es la única manera, por fe. Entonces empecé a hacerlo y empiezo a encontrar que este llamado va hacia empresarios. Va hacia empresarios, imagínate, yo sí fui empresario, pero no fui el mejor empresario del mundo. Entonces hasta en eso yo me sentía mal, que no era buen empresario. Me sentía que no era bueno en esto, que no era bueno en esto, que no era bueno en esto, y había un gran problema. Que el don de Dios que yo tenía era ver el potencial que tenían los demás. Entonces no solamente me hizo débil en esta cantidad de áreas, sino me dio un don para poder ver la excelencia en los demás que ellos no alcanzan a ver. Y cuando viene ese llamado, era muy simple. Ahora vas a ir a ellos, hombres empresarios de negocios casados con hijos y de fe, y les vas a hablar del don que puse en ellos, pero le vas a hablar del don que puse en ti. Y les vas a decir que tú los puedes ayudar porque tú ves en ellos lo que ellos no saben alcanzar. Ahora, pero ¿cómo me van a creer a mí si no soy el mejor empresario, si ni siquiera tiene sentido la ortografía y tengo que escribir en los tableros para poder explicar lo que estoy hablando? Pues te digo que por el hecho de que caminé en fe y vencí el temor, me di cuenta que era pura verdad. Y que cuando empiezo a fluir en el don que Dios me dio para ayudarlos a ellos a alcanzar la excelencia, no ha habido el primero que le importe la ortografía. No le importa la ortografía, ni siquiera me la corrigen. Lo único que les importa es lo que está saliendo de ellos, que están encontrando, que es lo que los lleva al próximo nivel. Quiere decir, para que Dios te pueda utilizar de verdad, de una manera poderosa, te tienes que salir tú de la foto. Tu ego, lo que pueden pensar ellos de ti, bla, 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 toda esa cantidad de pendejadas. Si eso todavía está, es imposible que Dios te pueda usar. Entonces te quiero dejar con este pensamiento. ¿Estás saliendo del camino tú para que Dios pueda obrar? ¿Sí o no? Porque a donde Él quiere ir, tú no quieres ir porque dudas. Con quien Él quiere hablar, tú no quieres hablar porque te haces popó de pensar que tienes que ir a hablar a ellos. Y lo que te está diciendo que digas, tú no lo quieres decir por tu propio juzgamiento. Imagínate,
Le vas a decir a estos empresarios exitosos que tú los puedes ayudar a mejorar. Sí, ¿cómo y por qué lo voy a decir si yo no tengo nada que ver con eso? Son mejores que yo, más inteligentes que yo, que ni siquiera la ortografía, en eso les puedo yo ayudar, que es lo más básico. Pero cuando entendí que yo no puedo hacer nada por ellos en relación a mi conocimiento, cuando entendí que mi mejor consejo no sirve para nada para ellos, y cuando entendí que yo no tengo que entender de la industria de ellos para poderlos ayudar, sino solo entender de lo que ya está dentro de ellos que no han podido conectar. Entonces recuerda que por eso acá decimos que más fuerte es el hombre que conquista su espíritu que el que conquista una ciudad. Chao. Comparte este video, tú nunca sabes a quién le puede ayudar. Chao.